Bueno, estás como anfitrión Benjamín, así seguimos con la práctica. Perfecto, continuamos con el punto 4. Ya comparto pantalla. Buenas noches, chicos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Buenas noches, ingeniero. ¿O me tengo que hablar un poquitito más fuerte? No, se escucha bien, ingeniero. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Bueno, recuerden que nosotros quedamos hemos terminado el problemita número 3. No sé si se acuerdan, que era en el que teníamos el despacho de 4 unidades, en el cual en función de esas 4 unidades, nosotros acorde a una potencia demandada máxima, trabajando con los costos incrementales de cada uno de los equipos, determinábamos un único costo incremental. En función de ese único costo incremental, calculábamos con ese costo incremental, con ese lambda, calculábamos la generación a la que se despacha cada equipo acorde a ese costo incremental. Esta era la primera parte del ejercicio 3. La segunda era cuando le poníamos limitaciones, considerábamos el máximo y los mínimos de los grupos. Entonces, en función del máximo y los mínimos de los grupos, nosotros lo que hacíamos era ver el despacho anterior, veíamos si estaba entre los límites, este despacho, si estaba entre los límites que le correspondía a cada unidad de generación. Una vez que teníamos eso, veíamos cuáles estaban dentro de los límites de mínimos y máximos, y veíamos cuáles se excedían, ya sea por exceso o por defecto. Estaban por debajo, o eran valores superiores a la generación de los equipos. Una vez que detectábamos eso y ya teníamos las restricciones acorde a los equipos, acorde a las generaciones enmarcadas dentro de un mínimo y un máximo, fijábamos cada limitación que nosotros imponíamos y recalculábamos una nueva potencia demandada en función de ir dejando de lado las que nosotros fijábamos. Esto era lo que íbamos calculando y en función de eso nosotros recalculábamos con las máquinas que nos quedaban. El recalcular era, tomábamos los costos incrementales de los equipos a los que no los fijábamos, obteníamos las variables estas AT, BT, y en función de la nueva potencia demandada, recalculábamos el costo incremental único para los 2 equipos que quedan participando. 2 o 3. En su caso, yo le había pedido que ustedes hagan de a 1. Entonces, como yo tengo acá 2, acá me quedan 2 para mí. En el caso de ustedes sería, fijamos un equipo, ya sea en un máximo o en un mínimo técnico, el equipo en el límite máximo o en el mínimo, y calculábamos para los otros 3. Bueno, una vez que teníamos esto, volvíamos a calcular y volvíamos a verificar si estaban dentro, estos valores que teníamos, estaban dentro de los límites. Entonces acá lo que estábamos observando era la restricción acorde a los máximos y a los mínimos. Y bueno, el punto último nos daba una nueva restricción, en la cual nos decía que el grupo 4, en vez de que era 110, ahora lo tomemos como 50. Y bueno, hacíamos de nuevo el mismo procedimiento para que ustedes practiquen. Obtenían el nuevo lambda y en función de eso, las máquinas que quedaban trabajando, las que nosotros considerábamos con los costos incrementales, recalculábamos los valores de su generación, estaban fijas y bueno, si estaba dentro de los rangos que teníamos y abastecíamos la potencia total, estaba perfecto. Hasta ahí, lo único que le agregábamos a este es el despacho económico con restricciones de los equipos. El punto 4, que es el que sigue ahora, yo les pongo acá las ecuaciones que teníamos de la teoría. El punto 4 nos dice, dado los costos de generación y las pérdidas de transmisión de un sistema abastecido por 2 generadores,
nos pide el punto A del ejercicio 4, que calculemos la potencia generada por cada unidad. Acá las ecuaciones esta era para n unidades, para n generadores. Entonces, fíjese, ¿cómo se trabajaba para que nosotros usemos las ecuaciones? Recuerden, teníamos de cada grupo una función que era costo de generación. Entonces, para esto, como es para n, esto seguiría hasta n. Acá está, estaba dado para 3 unidades. Entonces, nosotros esto lo vamos a verificar y lo vamos a adaptar para 2. Nosotros tendríamos para el ejemplo del problema 4, tendríamos una función 1, que es el costo de generación de la unidad 1, y una función 2, que es el costo de generación de la unidad 2. Partiendo de los datos, nosotros vamos acá y calculamos el costo marginal de la unidad 1, calculamos el costo marginal de la unidad 2, el 3 no es necesario porque esto es para otro ejemplo, y de ahí verificábamos las pérdidas que existían entre las dos unidades. Esta es la ecuación para las 3. Entonces, no. En función de esto, teniendo la ecuación de las pérdidas, nosotros lo que hacíamos es lo siguiente. Partiendo de la ecuación de las pérdidas, calculábamos lo que era la diferencial respecto a la unidad 1 y calculábamos la derivada respecto a la unidad 2, que es lo que tendríamos acá. Fíjense, este es para 3, en nuestro caso no va. Esto es tomando como punto de partida el ejemplo que tenemos en la teoría. Finalmente, nosotros de los datos calculamos los costos marginales, hacemos las derivadas respecto a la generación con respecto a las pérdidas de la línea, planteamos nuestras ecuaciones. ¿Cuáles eran nuestras ecuaciones? Bueno, acá tenemos el costo incremental, la derivada de la función costo respecto al generador 1, la derivada de la función costo del equipo 2 respecto al generador 2, más el lambda, y esta era la derivada respecto de las pérdidas respecto al generador 1, igual a un lambda. Lo mismo para la unidad 2. Finalmente armábamos un sistema y de ese sistema terminamos el ejercicio. Ahora, esto vamos a dar marcha atrás. Una vez que lo resolvamos, vamos a dar marcha atrás para que volvamos a corroborar qué es lo que tenemos con este ejemplo. Fíjese, acá nos da los costos de generación de dos equipos. Tenemos la función 1, que es esto, está en pesos hora. 8 por 10 a la menos 3 fue PG1 al cuadrado más 10 PG1 correspondiente al equipo 1, potencia generada 1, y el costo de generación del equipo 2 en función de la potencia generada 2, que es 9 por 10 a la menos 3, potencia generada 2 al cuadrado, más 8, potencia generada 2 en pesos hora. Por otro lado tenemos la función de las pérdidas. Entonces, en cuanto a pérdida, tenemos que vale 1,5 por 10 a la menos 4, potencia generada 1 al cuadrado, más 2 por 10 a la menos 5, potencia generada 1 por potencia generada 2, más 3 por 10 a la menos 5, potencia generada 2 al cuadrado. Y esto en unidades de megavatios. Para este ejercicio nos dan un lambda de 16 pesos por megavatios hora. Entonces recuerden, nosotros teníamos acá la función esta, según lo que hemos armado de acá, fíjense, teníamos que armar la derivada de la función 1 más el lambda con la derivada de las pérdidas. Todo eso lo vamos a calcular enseguida. Esto es lo dejamos marcado acá, esto es igual a 16 y es igual al lambda. La derivada de la función 1 respecto a PG1, ahí estamos por calcular el costo incremental 1, es, bueno, la derivada de la ecuación de arriba. Baja el 2 por 8 es 16, y el otro queda solamente el 10 de PG1, que es la constante. Lo mismo para la función 2, que lo pueden observar ahí. La función 2, ¿qué nos queda? Nos queda 18, porque es 9 por 2, el cuadrado este respecto a la potencia generada 2, más 8, lo tenemos acá. De ahí tenemos que derivar
la ecuación esta de las pérdidas la tenemos que derivar respecto a la potencia generada 1. Bueno, fíjense, potencia generada 1, bajo el 2, 2 por 1,5, 3 por 10 a la menos 4, potencia generada 1. Acá la derivada nos da 1, por lo tanto nos queda más 2 por 10 a la menos 5, potencia generada 2, más 0, porque esto no está en función de PG1. Hacemos lo mismo, derivamos la pérdida de la línea respecto a la potencia generada 2. Esta parte se nos anula, daría 0, lo toma como constante, más 2,0 por 10 a la menos 5, fíjense, esto da 1, entonces sería potencia generada 1. Y acá bajaría el cuadrado, por lo tanto nos queda 6 por 10 a la menos 5, potencia generada 2. Una vez que tenemos estos valores, nosotros procedemos a armar las ecuaciones. Las ecuaciones son estas. Entonces, directamente ya teniendo las derivadas, podemos hacer la suma con respecto a estos valores. Armándola de esa manera y despejando lambda, por decir que ahí está, sería una sumatoria con lambda, despejando lambda, nos queda esto. Que para el equipo 1 nos queda 16 por 10 a la menos 3, potencia generada 1 más 10, fíjense en qué es esto. Esto es esto. Y es la parte de arriba. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Nosotros lo que hacemos es, le vamos a llevar a este restando al otro miembro, o sea, la idea ¿cuál es? Lo pasamos para este miembro, para este lado, sacamos factor común lambda y lo devolvemos dividiendo, que es lo que nos quedaría en nuestra ecuación. Fíjense acá, en el punto que sigue, es lo que nos queda acá en el denominador. Entonces acá ya está un único lambda. Eso lo van a hacer ustedes de modo práctica, lo despejan ustedes y fíjense que les queda igual. Entonces hacemos lo mismo para los dos equipos. Una vez que tenemos esto, fíjense en el equipo 1, hacemos los cálculos y ¿qué nos queda? El equipo 1 en función de PG1, acá tenemos PG1 y PG2, lo mismo para el equipo 2, PG2, PG2 y PG1. Por lo tanto, ¿qué se arma de los dos? De los dos nosotros armamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso, bueno, ya lo saben resolver ustedes, ya sea por igualación, sustitución, cualquier método que resuelva el sistema de dos ecuaciones. Una vez que ustedes resuelven el sistema, ahí lo que van a verificar es estos resultados que tenemos acá. La potencia generada 1, acorde a las condiciones de este costo incremental, nos da 282 megas para el generador 1, y el generador 2 estaría despachando 417 megavatios. Y ambas máquinas poseen el mismo costo de lo que están verificando. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, seguro. Seguro que después ustedes van a tener que hacer el desarrollo. O sea, ¿qué es lo que quiero que realicen? Partiendo de estas ecuaciones, bueno, fíjense porque esto ya es la ecuación final. O sea, después de ahí, despejen, arman el sistema de las dos ecuaciones y obteniendo los valores, les quedan estos dos. O sea, que ustedes van a confirmar que sean realmente los dos valores estos, el resultado de este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Estamos, entonces, para el práctico, ustedes lo tienen que resolver. ¿Se comprende? Sí, bien. Una vez que tenemos esto era el punto A, que nos pedía cuál es la potencia generada por cada unidad. Ahí nosotros, en función de las pérdidas de línea, ya estamos observando que esas serían las potencias generadas, por tanto, por la unidad 1 que por la unidad 2. Da un mismo costo incremental. El punto B del ejercicio 4 nos pide las pérdidas de transmisión totales con los datos obtenidos en el punto anterior. Entonces, nosotros ya tenemos un despacho calculado a un mismo costo incremental, en donde tenemos la potencia generada 1, la potencia generada por el equipo 2. En función de eso, acá tenemos la ecuación de las pérdidas.
Reemplazando los valores en la ecuación de las pérdidas, nosotros determinamos que las pérdidas de línea, las pérdidas de transmisión que hay en las líneas, es de 19,5 megavatios. Eso es el desarrollo del punto B. Entonces ahí estamos viendo cuál es la potencia, las pérdidas de potencia que tiene la transmisión. El punto C nos pide el costo de operación total a ese costo marginal que tenemos ahí. Ahí del ANDE igual a 16 pesos por megavatio hora. Entonces, fíjense, esta era la función costo de generación 1. En función de esto, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos el valor de la potencia generada 1, del despacho que hemos obtenido en los puntos anteriores. Entonces, al costo, al lambda de 16, la generación del equipo 1 era de 282, lo reemplazamos en la ecuación y finalmente tenemos 3.456,19 pesos hora. El costo del generador 2 es, reemplazamos en la función costo generación la potencia generada que está despachando este equipo, que es de 417 megavatios, reemplazamos los valores en la ecuación, calculamos, y finalmente tenemos 4.901 pesos hora, pesos por hora. Ahora, la función que nos está pidiendo acá es el costo total de operación que tiene. El costo total sería sumar la función costo de un equipo con la función costo del otro equipo, del equipo 1 con el equipo 2. Haciendo la suma, nosotros tenemos que el costo de operación total de los dos equipos es de 8.357,19 pesos hora. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ingeniero. Bien. Está claro, entonces, ahí está paso por paso. Les he puesto el punto de partida para que ustedes puedan ir viendo que esto es comparable con lo que han visto en teoría. En teoría teníamos un ejemplo de 3 equipos, esto se puede llevar a n equipos, como lo pueden ver, y bueno, en función de esto está el ejercicio este. Si mal no recuerdo, el práctico también tiene el mismo ejercicio, pero para que ustedes desarrollen por aparte con otros valores de lambda. Hay otros valores por encima y creo que por debajo también. Eso ya cuando descarguen el práctico lo van a ver. Pero bueno, la mecánica del cálculo es la misma. Lo único que le van a tener distintos despachos de generación, o sea, van a tener distintos valores para generación de cada equipo. Y en función de eso, bueno, vuelven a calcular las pérdidas y finalmente vuelven a calcular los costos totales. ¿Estamos? Sí, ingeniero, bien. Perfecto. Este lo van a ver después. El punto 5, vamos al punto 6. El punto 6, ¿qué nos dice? Un área de un sistema interconectado de potencia posee dos unidades generadoras operando con despacho económico. Los costos variables de estas unidades son 2 puntos y acá están abajo, costo 1, costo 2, pesos hora, donde P1 y P2 están en megavatios. Determine la potencia de salida de cada unidad, el costo incremental de operación y el costo total de operación. Y de ahí dice que ST que minimiza cuando la carga de la potencia varía desde 500 a 1500 megavatios. Las restricciones de generación y pérdidas son despreciadas. Por lo tanto, acá no tenemos restricción en cuanto a generadores y no tenemos restricción de las pérdidas que vimos en el punto anterior, en el problema 4. Entonces, ¿qué nos pide acá? Nos pide calcular P1 y P2. Estamos, P1 y P2, nos pide calcular el costo incremental, la potencia incremental, y además, bueno, C1 y C2, están los costos, la suma de los costos incrementales para generar desde 500 hasta 1500. Partimos nosotros diciendo que al ser dos máquinas las despachamos con el mismo costo incremental,
tomamos esto que es así, acá partíamos de los valores, fíjense, hacemos la derivada de la función costo, tenemos acá, y esto es el costo incremental de cada uno de los equipos. Como los dos son iguales, tenemos las dos funciones estas, lo que se hace es las igualamos. Una vez que las igualamos, tenemos estos dos valores que tenemos a continuación. Ahora, ¿qué tenemos? Nosotros sabemos que la potencia total es la suma de la potencia generada por un equipo más la potencia generada por el otro. En función de esto, despejamos que la potencia generada, la potencia del equipo 2 es la potencia total menos la potencia del equipo 1. Con esto lo que logramos es dejar toda la ecuación nuestra en función de quién, de la potencia total y de la potencia 1. Fíjense que acá nosotros tenemos P1 igual a 0,5294 de la potencia total menos 58,82. Una vez encontrado P1 y P2, puedo encontrar todo lo demás. ¿Ya? Encontrando esto y la potencia 2, calculamos todo lo demás. ¿Qué partimos diciendo acá? Entonces, arrancamos con 500 megavatios. Esa va a ser nuestra potencia total inicial, porque nosotros vamos a ir variando desde 500 hasta 1500 megavatios. Vamos a hacer saltos de 100, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Tomamos la potencia 1, ya hemos dicho que en función de esta ecuación, que era la potencia total que tomo de partida, que para el primer caso sería 500, por 0,5294 menos 58,82. En función de esto, yo ya voy y calculo luego la potencia 2. Entonces, fíjese, partimos calculando la potencia 1, obtenemos los valores, que para el caso este con 500 megavatios, nos queda que potencia 1 es 205,88, que es aproximadamente 206 megavatios. La potencia 2, bueno, los 500 menos 206, 294 megavatios. Lambda 1 es igual a lambda 2 y es igual al valor este que tenemos acá. 16 por 10 a la menos 3, P1 más 10. Por lo tanto, obtenemos el valor de lambda, tomando esto, que nos queda de 13,296. En función de esto, con el lambda vamos a la función costo, calculamos los valores, fíjense, calculamos cuánto nos da y nos queda que el costo incremental 1, 2.399,4 pesos hora, y el 2 es 3.130 pesos hora. La suma de los dos es C1 más C2, sumamos el valor este con el valor este, y finalmente tenemos 5.529 pesos hora. Para el otro ejemplo, o sea, para el salto siguiente, es exactamente lo mismo. Volvemos a recalcular todo en función de que tomamos como esto es la generación total, reemplazábamos en la ecuación 1, una vez que reemplazamos en la ecuación 1 obtenemos el valor, calculábamos la potencia 2, que era la diferencia del total menos la potencia 1, encontrábamos el valor del lambda, una vez que teníamos el valor del lambda, calculábamos los resultados de esta ecuación. Calculamos el costo incremental de un equipo y el costo del otro. Y ahí finalmente hacíamos la suma. Así vamos paso por paso, fíjense, vamos tomando 700 megavatios ahora, la potencia 1, fíjense, 312, potencia 2, 388, el lambda. ¿Qué va pasando con lambda? Fíjense, para el primer caso que era 500, 13,296. A medida que vamos subiendo, fíjense, lambda 14,14. Vamos subiendo al tercer salto, que es 700, tenemos 14,99. Y fíjense acá, la potencia 1, 312 y la potencia 2, 388. Fíjense acá también 259, 341, 206, 294. Seguimos para, bueno, los costos, fíjense acá los costos totales también. ¿Qué podemos observar? Partiendo de 500, la suma de los dos es 5.000, 6.900, 8.300 y así va a subir. Si continuamos observando,
estamos en 800, el cuarto salto, tenemos una potencia 1 de 365 megavatios, de ahí en función de esto una potencia 2 de 435, el lambda vuelve a subir, fíjese en 1584, y los costos respecto al punto anterior, al salto anterior, incrementan, son mayores que el punto anterior. Vamos a 900, lo mismo, 418, 482, la potencia 2, el lambda sube con respecto al punto anterior y el costo sube con respecto al punto anterior. Llegamos a 1000, 470, 530, sube lo mismo, esto también va subiendo. Vamos a 1100. En 1100 nosotros que podemos observar, haciendo el reemplazo de los valores, 523, potencia 1, 577 megavatios, la potencia 2. Fíjese en que encontramos un lambda que crece, sigue creciendo el lambda en función del aumento este que vamos tomando. Los costos, por ende, también crecen. Y ahí vamos a 1200, 576, 624, 19,21. Mirándolo con respecto al salto anterior inmediato, tenemos que sube también lambda y suben también los costos. Fíjese, de 15.030 vamos a 16.910. 1300, lo mismo, hacemos todo el cálculo nuevamente, partimos de una potencia 1 de 629, una potencia 2 de 671, un lambda que sube, y el costo total de los dos sube. En el caso para 1400, fíjense también, sigue subiendo, entonces 682, 718, 20,91 y sube el costo. Y así hasta que llegamos a 1500, que sería el último salto que nosotros debemos tomar. Para 1500 ya tenemos una potencia 1, que despacha la unidad 1 de 735 megavatios, una potencia despachada por la unidad 2 de 765 megavatios, encontramos el único lambda, calculamos los costos y, bueno, como hemos visto que se cumplen todos, sigue subiendo, es obvio, más generaciones que van a ir variando hacia arriba. Una vez que terminamos todo esto, tabulamos. Entonces, fíjense, ahora ya podemos observar, no tanto en ecuaciones y el reemplazo de valores, sino ya observemos los valores totales, el dato obtenido del punto a punto, el paso a paso que hemos hecho en todos los saltos anteriores desde 500 hasta 1500. Entonces, fíjense, nosotros tomamos como potencia total, la potencia del equipo 1 era 206, la del equipo 2, 294, con un lambda de 13,29296. Fíjense, y acá el costo era pesos hora, entonces teníamos acá, fíjense, 2399,4 y 3130. Lo mismo para cada uno. Fíjense que acá esto va subiendo, acá también, van subiendo los dos. A medida que sube la potencia total, sube el despacho de la unidad 1, sube el despacho de la unidad 2. A su vez también pueden observar que sube el costo incremental también. A medida que yo voy despachando más potencia, va subiendo el costo de esa potencia. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Se va entendiendo? Sí, ingeniero, sí se entiende. Y fíjense que se cumple. Es obvio que si despachamos más potencia, ¿qué va a pasar con los costos? Van a ir aumentando. ¿Está? Entonces acaban viendo que va aumentando los costos. Ahora vamos a pasar a ver de lo que partimos en clase. O sea, en clase nosotros partimos que debíamos encontrar un despacho económico. Bueno, fíjense, ahora esta tablita, que es el resultado del punto, del paso a paso de cada salto del aumento de generación, la vamos a ordenar en el punto siguiente. Entonces, ¿cómo la vamos a ordenar? En función a lo que vimos en clase. ¿Se acuerdan? Yo tenía acá la potencia de generación total, sube. La potencia del generador 1, los valores que van subiendo en cada uno de estos saltos, la potencia que despacha cada equipo, y el costo de cada equipo en despachar esa potencia. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hacemos nosotros? A uno lo ponemos en orden ascendente,
al equipo 1 y al equipo 2 lo podemos en orden descendente. ¿Vale? De ahí, en función de esto, y bueno, de igual manera también el costo del equipo 2, o sea, fíjese, como este va en orden descendiente, este también, o sea, de mayor a menor, ¿ves? De mayor a menor, y acá al revés, de menor a mayor, de menor a mayor. Entonces, hacemos la suma de los dos. Una vez que nosotros sumamos, fíjese, 500, ahí vamos viendo los costos. Entonces, en función de eso, acá tenemos la curvita que analizábamos, que el ingeniero le mostraba en la teoría, no sé si se acuerdan, que era el mínimo costo. Y para buscarlo rápidamente, fíjese, me andaría por acá, que era, creo que es 13.000, acá, aproximadamente, ¿ve? Esto está en función, ¿ve? De la generación del equipo 1. Fíjense acá, anda en 418 y fíjense en que se cumple aproximadamente ahí tenemos 418 y se cumple para 418 respecto al generador 1, fíjense tenemos 13.190. Un punto anterior tenemos 13.212 y un punto superior 13.235, o sea que podríamos decir que este es el valor mínimo, el costo mínimo que tendríamos despachando el equipo en estas condiciones. Ahí lo pueden ver gráficamente, de este lado. Esto es con valores, y en cuanto al gráfico, se corresponde con los resultados que tenemos acá. De la misma manera, fíjense en que si nosotros hacíamos la gráfica de los costos incrementales, ¿tá? ¿Se acuerdan que por dónde era? Nosotros tomábamos en orden ascendente, la potencia despachada por el equipo 1 y en orden descendente la potencia despachada por el equipo 2, tomamos el costo del despacho de cada equipo, manera de menor a mayor y de mayor a menor, esto equivaldría a dos rectas. Entonces, si nosotros intersectábamos las dos rectas, fíjense, el punto de intersección, en la teoría, era el que se correspondía con con el de 418. Ahora, para que lo veamos en función de la potencia generada, esta gráfica que está acá, serían estas dos. Esta es la tendencia que tiene la potencia. Fíjense que en función de esto, acá estaríamos, ¿ves? Casi por ahí más o menos. La intersección esta está un poquitito desfasada. Y bueno, y la teoría, no sé si se acuerdan, esto les he puesto para que recuerden, es cuando ustedes comenzaron a ver, ahí les daba el ingeniero, en el ejemplo 3, demostraba el despacho económico para dos máquinas sin restricciones y sin restricción de generación, que sería y sin pérdidas de transporte. Entonces fíjense que lo que nosotros estamos haciendo es, hemos partido de un ejercicio en el cual ustedes van a terminar armando lo que en teoría se les ha dicho. O sea, van a terminar verificando con otros valores lo que tenemos. Recuerden que estas eran dos máquinas que entre las dos entregaban 110. Fíjense, las armábamos de menor a mayor a la generación 1 megavatios. Los costos incrementales, los costos la función costo, el costo de la entrega de esta potencia, también de menor a mayor, que corresponde con el valor que tenemos de cada uno de los saltos. El equipo 2 lo poníamos de manera inversa, o sea que de mayor a menor, los costos también de mayor a menor, y ahí se hacía la suma de los dos. ¿Se acuerdan que eso lo vieron en clase? Se hacía la suma de los dos equipos y, bueno, íbamos y buscábamos en función de un equipo. Fíjense, acá está casi el 50, que debe ser acá, casi en 60, fíjense, ¿eh? Están los valores aproximadamente, que está de 3.497, acá hay 3.500 y para el otro lado tenemos 3.500, o sea que por valores menores 3.500, por valores mayores 3.530, por lo tanto andaríamos cerca de lo que sería el 60 aproximadamente, que no están ahí, pero bueno, esto es porque se está tomando los saltos directamente. Y lo mismo era la obtención de los costos de cada máquina, ¿se acuerdan? Entonces poníamos de igual manera. Entonces lo único que estamos haciendo acá es verificar que se cumpla lo que hemos visto en el ejemplo número 3. Entonces nosotros partíamos de un ejercicio donde tuvimos que hacer un montón de cálculos. Fíjense,
cálculos para cada uno de los saltos. ¿Con qué? Con la idea de que al valor de cada uno de estos saltos, después los tabulemos en función de los valores que hemos obtenido tabulado, en función de los valores, ya ahí tenemos toda la información que nosotros tenemos del despacho de estos dos equipos para empezar a hacer los estudios de cuáles son las conveniencias en cuanto a costo, cuál es el menor costo. ¿Ahí está? Entonces con esto yo les estoy mostrando que ustedes verifican lo que hemos visto en teoría, y eso lo tienen que armar ustedes también. Entonces, una vez que lo realicen, van a ir viendo que se cumpla o que no se cumpla, y van a ir armando las gráficas, van a ver cómo utilizan la información tabulada. Que la información tabulada es mucho más rica que el formulario que hemos visto para obtenerla. ¿Se entiende? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Bueno, ahí les va a quedar el paso a paso, lo tienen que hacer. Entonces, para que nos quede claro del todo, recuerden, para el que nos quede, este ya lo van a ver a continuación al 5, para el punto 4, así no haya confusiones, parten de lo, bueno, tienen acá un recordatorio de teoría, verifiquen que se cumpla, parten de las condiciones estas iniciales, y ustedes, ¿qué le queda como tarea? Armarlo al sistema de dos ecuaciones y demostrarme que los valores son las potencias generadas, o sea, los despachos del equipo 1 se corresponden con 282 y que el despacho del equipo 2 se corresponde con 417 megavatios. Y demostrando que ambas máquinas poseen el mismo costo. Esto les va a suceder, bueno, con el ejemplo que les estoy dando yo, y también lo van a tener que calcular con los otros dos valores que se les va a pedir también en el práctico. O sea que aparte de esto hay dos valores más para que ustedes calculen todo el procedimiento con cada uno de los otros valores que se agregan. Una vez que tengan eso, recuerden, hacen las pérdidas de línea, las pérdidas de transmisión, y de ahí el costo total para cada uno de los nuevos valores agregados. Y bueno, para el valor que está acá, este ya está resuelto. O sea, tendrían que hacerlo para los dos valores que quedan. A los sistemas lo tienen que hacer para los tres. Tienen que verificar que el valor se corresponde a 282, 417, y darme los valores de los otros dos sistemas que van a armar. Y bueno, para el punto este que está a continuación ya prácticamente está, se fijan bien, fíjense en cómo se va obteniendo el paso a paso, y bueno, y en función de eso van a obtener el paso a paso para obtener la tabla. En función de la tablita ustedes van a hacer los gráficos, y bueno, y ahí demuestran finalmente que llegamos a lo que hemos visto en el punto de partida, que era el ejemplo 3, cuando allá le iba dando la teoría del ingeniero Font. Bueno, y que con esto creo que ya estamos con el trabajo práctico número 14. ¿Alguna duda, algo antes que se nos corte? El problema 5, Inge, eso queda para que lo desarrollemos nosotros, lo va a desarrollar más usted. Lo van a ver ahora, creo que en los pocos... Yo lo explico. Listo. Ya lo explica ahora en la teoría, que está como ejemplo también. Así que bueno, si no queda alguna otra duda, no sé, ingeniero, ¿quiere agregar algo antes que se corte? No, creo que está bastante clarito. Igual que como se hizo en flujo de carga, alguna vez. Belis, por favor. Y bueno, es parte del aprendizaje. Sé que por ahí es tedioso, pero bueno, es parte del aprendizaje. Bueno, comparto pantallas. Me apago así. Mejoremos la transmisión. Y vamos. Bueno. En este caso vamos a ver cómo se calculan los factores de penalización. Por favor, Belis, apagar el micrófono. ¿Dónde tenés el taxi? Así te subís al taxi. ¿Lo tenés? Yo creo que Beli, en vez de escuchar la
La clase está escuchando la tele. Bueno. Vamos de vuelta. Lo que vamos a hacer ahora es calcular los factores de penalización, ¿sí? A partir del uso de flujo de carga. Calcular los factores de penalización en forma manual es muy tedioso, entonces lo que se hace es calcular a partir de diversas corridas de flujo de carga. Consideremos el caso que está aquí al principio, donde tenemos un despacho de dos demandas, demanda C de 40 megavatios, la demanda D de 60, y la generación B de 20 megavatios y la generación A de 81,31, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que vamos a hacer ahora es aumentar la demanda total en un megavatio más, ¿sí? Belis, ¿me escuchás o no? Bueno, así no se puede dar clase. Volvemos. Lo que vamos a hacer aquí es partir de un caso inicial donde tenemos una determinada demanda y generación. Y lo que vamos a hacer después es aumentar esa demanda en un poquitito, ¿sí? Bueno, por lo tanto, lo que vamos a hacer es, primero, tomamos la demanda del generador B como PQ, lo mantenemos constante, y vamos a permitir que el generador A tome la diferencia de generación que haga falta para que cierre el flujo de carga, ¿no? Entonces, la demanda C va a ser de 40,4 y la demanda D de 60,6. Es decir, la demanda total hemos aumentado en 1 megavatio. En este caso, 1 megavatio es el 1%, porque la demanda total es de 100. Entonces, un aumento de la demanda del 1% podríamos decir que es un diferencial, ¿sí? Porque el factor de penalización, acuérdense, ahí está la formulita arriba, es 1 sobre 1 menos la derivada de las pérdidas respecto de la potencia generada. Nosotros no podemos hacer derivada, entonces vamos a hacer un delta, ¿sí? Bien, para tener un delta de las pérdidas necesitamos un delta de la potencia generada. Y ese delta de la potencia generada va a surgir de un delta de la demanda de 1 megavatio. Dividido ese megavatio en todas las demandas, ¿sí? Entonces, primer caso, tomo el generador B constante, aumento la demanda en 1 megavatio y me sale una nueva generación. ¿Sí? Lo vemos acá, están los numeritos más grandes. ¿Sí? Ante las pérdidas era 1,316, ahora la pérdida se va a 1,3492, entonces yo tengo una variación de pérdidas para 1 megavatio de demanda de 0,0332. La generación del grupo 1 antes era 81,3161 y ahora es 82,3492, ¿sí? Ha aumentado 1 megavatio de la demanda, por eso se va a 82, y el resto son las pérdidas, ¿no es cierto? Es el 34,92 que teníamos antes. Bueno,
¿Cuánto es la variación de la potencia generada? 1,0331. Entonces, tengo cuánto es la variación de la demanda y cuánto es la variación de la potencia generada. Entonces, nosotros estamos calculando el coeficiente L1 como 1 sobre 1 menos, aquí yo ya puse un delta. Entonces el L1 es un valor aproximado, pero bueno, lo podemos tomar como el verdadero, ¿no? Entonces hago la operación y me sale un factor de penalización de 1,0332. Ahora, quiero sacar el factor de penalización del generador 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Al generador 1 lo voy a mantener con el valor inicial que tenía aquí, ¿sí? Y voy a permitir que el generador B sea el generador slack o barra flotante. De manera que este generador tome la variación de demandas y pérdidas, ¿no? Entonces, de vuelta, la demanda aumentó en 1 megavatio dividido entre los dos, 40,4 aquí, 60,6 en la otra, y volvemos a registrar todos los valores, ¿sí? Aquí están todas las pérdidas, las sumo, ¿sí? No, perdón, estamos acá, las sumo, me da 1,3184 versus el 1,316 que tenía antes, tengo una variación de 0,024. Lo mismo con la generación, el parque nuevo es este que está acá, y la variación es de 1,0023. Entonces, reemplazo aquí en L2 y me sale de 1,0024. ¿Se entiende la metodología? Sí, ingeniero. Bien, pregunto, ¿cuál de los dos generadores debería tener un costo marginal más competitivo para poder entrar en despacho? Cuando dice más competitivo, ingeniero, de más económico, Claro. y el generador 2. ¿Por qué? Porque tiene un factor de penalización más bajo. Y si tengo un factor de penalización más bajo, ¿qué pasa? Tengo Acuérdense, menos pérdida. el lambda, ¿sí?, es el factor de penalización por el costo marginal. Esto lo hemos explicado en la clase pasada. Si yo tengo un factor de penalización alto, tengo que tener un costo marginal bajo para que ese generador entre en despacho, ¿sí? Entonces, ¿sí?, si el factor de penalización es alto del grupo 1, tengo que esforzarme para tener un generador que tenga un costo marginal bajo, de manera que entre en el despacho y compita con el generador 2. ¿Estamos? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bueno. Bien, ahí hemos visto cómo se calculaban los factores lambda, ahora veamos cómo se calculan los factores de pérdida. Los factores de pérdida eran los B, ¿sí? Volvamos por acá. Aquí, cuando definimos la ecuación de las pérdidas, ¿sí?, decíamos que estaban los factores B que multiplican a las potencias generadas, ¿sí? Y siempre aparece cada valor de la potencia generada al cuadrado por un factor B, más 2 veces el producto de las potencias tomadas de a pares por un factor 2 y el B, bueno, entre las dos potencias que se estén tomando, ¿sí? Bueno, ahora la pregunta es, ¿de dónde sale esto? Hacer esta demostración para 3 generadores sería complicado, así que nosotros nos vamos a limitar al caso de 2 generadores. Y es más,
para que sea más entendible y más sencillo, vamos a considerar el modelo de la línea como solamente una resistencia, ¿sí? No hay inductancia ni capacidad, solamente una resistencia. Y por lo tanto también vamos a considerar que los generadores solamente aportan potencia activa, ¿sí? Es decir, casi estaríamos resolviendo un circuito de continuo, ¿sí? ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, vamos a aplicar el factor de superposición. Supongamos que aquí tenemos una red, ¿sí? Aquí tenemos una red abastecida por dos generadores, el generador 1 y el generador 2, que están inyectando una corriente IG1 e IG2 respectivamente en el lugar, ¿sí? Los generadores tienen una tensión U1 y una tensión U2, ¿sí? Y vamos a tomar una línea cualquiera, ¿sí? Dentro de la red de transporte que va entre la barra A y la barra D, ¿sí? Por esa línea va a circular una corriente IAD, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar el principio de superposición. Primero, vamos a descartar el generador 2, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el efecto sobre esta línea AD de que genere el generador 1. ¿Sí? Entonces, si no está el generador 2, por esta línea va a circular una corriente IAD1, ¿sí? Que va a depender de la generación del grupo 1. ¿Sí? Y ahora vamos a tomar un factor, ¿sí? Este factor NAD1, que va a ser el cociente entre la corriente que va por la línea, ¿sí? Sobre la corriente del generador. ¿Estamos? Ahora vamos al otro caso. Desaparece el grupo 1, no genera, y sí genera el grupo 2. Entonces, por esta línea va a circular una corriente que va a ser proporcional a la generación del grupo 2. Se supone que cuanto más corriente inyecte, mayor va a ser la corriente que va a circular por la línea. Entonces, vamos a definir... Sí. Disculpe, ¿ya pasó la clave de la asistencia? Discúlpame, es A2UQWE. Es A2UQWE. No sé por qué no me aparece el cosito del chat, por eso no le puse. Repito, es A2UQWE. Bueno, les doy 5 minutos porque es hasta las 10. Bueno, sigo. Entonces, para el caso de que no está generando el grupo 1 y sí el grupo 2, vamos a tener un factor NAD2 que va a ser IAD2 sobre G2, ¿sí? La potencia del grupo 1 es raíz de 3 U por I. ¿Sí? No ponemos coseno phi porque como estamos trabajando con elementos puramente resistivos, el coseno phi es 1. La potencia generada por el grupo 2 va a ser raíz de 3 U2 por IG2. La corriente total, esta IAD, aplicando el principio de superposición, va a ser IAD1 más IAD2. ¿Cuánto vale IAD1? IAD1 es NAD1 por IG1.
IA de 2 va a ser NA2 por IG2. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos cuál es el valor que circula por la línea AD debido al generador 1 y al generador 2. En definitiva, esta ecuación me está diciendo que la corriente por la línea AD va a ser proporcional a la corriente del generador 1 y proporcional a la corriente del generador 2 con distintos factores de proporción. ¿Sí? Ahora vamos a las pérdidas. Las pérdidas sabemos que es I cuadrado por R. ¿Sí? Como estamos en un sistema trifásico, la resistencia, los parámetros, acuérdense que siempre son por fase, entonces las pérdidas van a ser 3 veces RAD por I cuadrado AD. 3 veces I cuadrado por R. ¿Sí? Entonces las pérdidas van a ser 3 RAD por IAD al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto valía IAD? NAD1 IG1 más NAD2 IG2 al cuadrado. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto valía IG1 e IG2? Bueno, IG1 va a valer PG1 sobre raíz de 3 U1 y lo mismo con IG2. PG2 raíz de 3 U2. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ingeniero. Y ahora resolvemos el cuadrado del binomio. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto va el cuadrado del binomio? NAD1 al cuadrado, PG1 al cuadrado, sobre raíz de 3 al cuadrado es 3 por 1 al cuadrado. Está acá. Más el doble producto del primero por el segundo. 2 veces NAD1, NAD2, PG1, PG2, raíz de 3 por raíz de 3, 3, U1 por U2. Y el cuadrado del segundo, NAD2 al cuadrado, PG2 al cuadrado, sobre 3, U2 al cuadrado, que es esto que está acá. Bueno, ahora lo único que hago es multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis por 3RAD y me da esta suma que tengo aquí abajo. Fíjense que la suma, que es la ecuación de las pérdidas, es un coeficiente RAD por NAD1 al cuadrado sobre 1 al cuadrado por PG1 al cuadrado. Esto que está acá, yo le voy a llamar B11 más 2 RAD NAD1 NAD2 U1 U2 por PG1 PG2. Todo esto que está aquí abajo, ¿sí? Aquí el 2 está de más, ¿sí? Sería B12. ¿Sí? Y RAD2, NAD2 al cuadrado sobre U2 al cuadrado por PG2 al cuadrado, ¿sí? Es el último término, y este RAD, bueno, en todo esto me está faltando el RAD también, ¿sí? RAD por NAD2 al cuadrado sobre U2 al cuadrado sobre va a ser B22. Carrasco Sanz, a no dormirse y entrar en horario. Bueno, entonces fíjense en que el hecho ese, la forma que tiene las pérdidas, es porque sale de un binomio cuadrado perfecto, ¿sí? Por eso que sale una de las potencias al cuadrado, la otra al cuadrado y después dobles productos, ¿sí? ¿Está claro? Ya voy a corregir aquí estos coeficientes, están mal, entonces este sería RAD, está faltando en todos, y este 2 no va. Y aquí me está faltando un 3. Disculpen, ¿no? Ya vamos a corregir. ¿Alguna pregunta? No, ¿qué? Está bien. Bueno, esto sería en forma ideal. En forma real, ¿no es cierto? Las corrientes de los generadores tienen un ángulo de fase, ¿sí? Sigma 1 y sigma 2.
Entonces ahí sí la potencia generada sería raíz de 3, U1, IG1, coseno de Φ1, y de manera similar con el PG2. Y las B y J, ¿sí? Los factores de pérdida, la ecuación ya correcta sería esta que está acá, ¿sí? Coseno de sigma 1 menos sigma 2, perdón, IJ, ¿no es cierto? Coseno de sigma I menos sigma J sobre, esto sería UI, UJ, coseno de Φ1, Φ2, Φj sería, por la suma de los NKI sobre NKJ sobre RK, ¿sí? Eso ya sería la ecuación total. Bueno, aquí yo hice un pequeño jueguito, un jueguito que llevó bastante tiempo hacerlo, pero para ver qué es lo que daba, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Primero, he tomado el caso inicial, si es la tablita esta que está acá, con el circuito ese que ya hemos visto antes, con este circuito, y me puse a jugar. Digo, bueno, ¿qué pasa si voy modificando la demanda? ¿Sí? Fíjense de aquí que la suma de los dos generadores van aumentando, ¿no? 40, 60, 80, 100, 120, 140 y 160. Y al principio lo que hago es mantener constante G1 y voy variando G2. ¿Sí? Y después, bueno, lo mantengo constante G2 y varío G1. Bueno, fíjense que acá está graficado los errores en el cálculo de las pérdidas, ¿sí? Para los distintos valores de demanda que fui calculando, ¿no? Y los errores me están mostrando que a medida que aumenta la potencia demandada, el error va aumentando. El error es este rojo, ¿sí? El error es este rojo. Pero el error es, en este caso, llega hasta un 6%. ¿Sí? Ahora otro jueguito que hice es decir, bueno, varío la potencia generada, pero a igual demanda, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si voy modificando la generación, aumentando la generación en uno y bajando en el otro? A ver qué es lo que pasa con el error. Bueno, fíjense que en este caso, salvo el segundo punto, sale prácticamente igual, ¿no? Entonces, ya sea que lo calcule a los factores estos de pérdida en función de un flujo de carga, ¿sí? O en función del uso de estas ecuaciones, ¿sí? Piensen que no hay tanto error, dependiendo con qué error se lo quiera calcular. Les recuerdo que aquí estábamos viendo que los factores de pérdida no son constantes, ¿sí? Aquí lo dice clarito estas fórmulas, ¿sí? Estas fórmulas están diciendo que no son constantes, van a depender mínimamente de la tensión del generador, ¿sí? Y en realidad, bueno, dependen de varios otros parámetros, ¿no es cierto? Va a depender también de los parámetros de la línea. Y el hecho de que esos factores vayan variando, quiere decir que si uno es riguroso y hay que calcular las pérdidas a lo largo del día, ¿no? Entonces yo debería hacer un cálculo para cada caso. Cada vez que varía la demanda, varía la generación, yo debería hacer un nuevo cálculo de las pérdidas, ¿sí? De los factores de pérdida y por lo tanto de las pérdidas. Bueno, hablemos un poquito. ¿Alguna pregunta hasta acá? De los factores de penalización, cálculo de factores de penalización.
No, y Ingel, lo cálculo único de de la presentación esta ya la subió. no la subí, no la subí, la que está subida es la del año pasado. ¿Sí? Listo. Como siempre, yo preparo las clases y bueno, a veces cuando uno lo empieza a ver más en detalle explicando lo que he escrito, saltan algunos errores. ¿Sí? Listo. Por eso, después que termino la unidad, siempre la subo. Bueno. Despacho económico en el MEM. Bueno, ¿cómo se hace el despacho económico en el mercado eléctrico mayorista? ¿Cómo se hace? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Porque es cómo se hace hoy y cómo se hacía antes. El mercado eléctrico argentino nació con el concepto de costo marginal, ¿sí? Muy similar a lo que yo les estoy explicando. Lo que pasa es que después se fue desvirtuando el tema del costo marginal porque empezaron a aparecer desajustes, sobre todo en lo que es tarifas, ¿sí? Entonces se empezó a ver cómo pagar a los generadores sin que haya un descalabro a nivel económico. Bueno, de hecho yo les he mostrado al principio de esta materia que debido a que no se siguió una política marginalista, como dice la teoría, y hubo un congelamiento de tarifas, entonces ahí empezó a desvirtuarse y se empezó a modificar el despacho económico. Y hoy la metodología es distinta. Hoy todos los generadores nuevos, sobre todo, por ejemplo, la generación renovable, se hace una licitación y se le dice al generador, bueno, vos cuánto vas a cobrar el megavatio hora. Bueno, yo voy a cobrar tanto, el otro tanto, bueno, le doy al más barato. Y ese es el que se instala en el mercado y se hace un contrato por un determinado periodo, ¿sí? Y los generadores que estaban antes, y bueno, los pobres generadores que estaban antes, no tienen la posibilidad de relocalizarse o de hacer algo, digamos, como para que puedan entrar en despacho, ¿no es cierto? Y se les paga prácticamente, bueno, lo que se llama el costo variable de producción. Que bueno, nosotros ya hemos visto lo que es el costo variable de producción, ¿cierto? Entonces, bueno, ese costo variable, el ENRE lo audita y se les paga en función de ese costo variable, ¿no? Más algunos otros ítems como reserva rotante, regulación de frecuencia, potencia puesta a disposición, etcétera, etcétera. Eso es cómo se está pagando ahora. Lamentablemente, me refiero lamentablemente que no se sigue lo que es la teoría y que funcionó un buen tiempo. Ha sido digamos, el despacho, el método marginalista, ¿no? Bueno, independientemente de eso, ¿cómo se hace un despacho? Bueno, primero, fíjense ustedes, aquí está en celeste, son las hidráulicas de base, que son las que generan las 24 horas del día. Aquí sobre todo están también todas las que son las centrales de pasada. Después tenemos la central nuclear o las centrales nucleares, que también funcionan como base porque la central nuclear no la podemos estar prendiendo y apagando cada 2x3. La central nuclear en definitiva es un turbo vapor, ¿no es cierto? Y no podemos estar apagando la caldera y prendiéndola cada 2x3, ¿sí? Después sigue en naranja el térmico spot. Aquí entran todo lo que son las TG, las TB, los ciclos combinados,
que, bueno, van a ir acompañando la demanda hasta cierto punto, modificando por ahí su potencia. En particular, por ejemplo, si tenemos un turbovapor, en horas de valles irán al mínimo técnico, ¿sí? Y después generarán el máximo, ¿sí? Porque las turbovapor no las podemos parar. Después sigue todo lo que es las hidráulicas de punta, ¿no? Esto que está en morado. En el NOA, por ejemplo, Cabra Corral sería una hidráulica de punta, ¿no? Cabra Corral genera con los 3 grupos en el pico, con 2 grupos en el resto, 2 o 1 grupo según la cantidad de agua, y en el valle generalmente no funciona. Y después aquí aparece ese térmico CO, ¿sí? Que esa es la generación forzada que empieza a aparecer por problemas de tensión o por intercambios en la red, ¿no? Bueno, aquí ustedes ven, por ejemplo, a la derecha, ¿sí? Algunas potencias de algunos grupos, ¿no? Por ejemplo, el de abajo sería Puerto Nuevo, ¿no? Con 133 megavatios, San Nicolás 305, ¿sí? Esto es lo que es térmico. Aquí están lo que es las máquinas hidráulicas, ¿no? Es decir, está 2100 megavatios y así. Aquí, por ejemplo, aparecen las maderas en la NOA, 34 megavatios. Aquí aparece Cabra Corral con 93. ¿Sí? Algunas de las centrales hidráulicas. Y aquí, bueno, está el detalle de lo que es el térmico, ¿sí? De vuelta, solamente térmico, nuclear, el térmico forzado y el resto, el térmico spot. Bueno, en el esquema argentino no había un factor de penalización con la misma definición con la que nosotros hemos estudiado. Nosotros era 1 sobre la derivada de las pérdidas respecto de la potencia generada. En el mercado eléctrico argentino también se aplicaba lo que se llama el factor de nodo, ¿sí? El factor de nodo es algo parecido al factor de penalización. El factor de nodo se calculaba como 1 más la derivada de las pérdidas o variación de las pérdidas respecto de la demanda o la generación. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se partía de un flujo base y en cada barra, por ejemplo, voy a la barra 1 y tengo una demanda de 10 megavatios, ¿no es cierto? Entonces, en esa demanda aumento en 1 megavatio, por ejemplo, ¿no? Y calculo cuánto varían las pérdidas respecto entre el flujo inicial y ese aumento de la demanda, ¿no? Entonces ahí voy a tener un factor de nodo. Si fuese generador, es exactamente lo mismo. También lo que hago es varío la generación en 1 megavatio, me fijo cuánto varían las pérdidas en todo el mercado y de ahí calculo el factor de nodo. De esta manera se penalizaba o se premiaba, según cuál era el valor, tanto la demanda como la generación. Ahí el primer renglón aparece el precio de la potencia de la energía, que es el precio de mercado, tomándose como precio de referencia el valor en Ezeiza multiplicado por el factor de nodo. En Ezeiza es el nodo de referencia, se toma factor de nodo igual a 1. ¿Sí? Veamos un poquito cuál es la definición de factor de nodo que se encuentra en los procedimientos de Camesi.
Los procedimientos para la operación y el despacho del mercado eléctrico elaborados por CAMES. Factor de nodo se define como la relación entre los costos marginales de ambos nodos cuando en el nodo I el costo marginal incorpora las pérdidas marginales de transporte al nodo de referencia y los mismos se encuentran vinculados sin restricciones de transporte. ¿Han entendido? ¿Puedes repetir qué? ¿Puedes repetir qué? Bueno, ahí me gustó, porque si alguno entendía, lo felicitaba. Vamos por partes. Bueno, en el minuto se corta, pero voy explicando. Empecemos por el final. Dice, yo tomo el factor de nodo entre dos nodos, entre el nodo I y el nodo de referencia. Ya hemos dicho que el nodo de referencia es C6, ¿sí? Además, veamos los dos últimos renglones, dice, cuando esos dos nodos se encuentran vinculados sin restricciones de transporte. Es decir que no hay ninguna limitación al flujo de potencia entre el nodo I y el nodo de referencia. ¿Ah? No hay restricciones de transporte, quiere decir que las líneas operan por debajo de su capacidad nominal. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ingeniero. Bien. Sí, ingeniero. Bueno, ahora la definición no hace otra cosa que decir lo que dice la formulita. ¿Sí? El costo marginal en el nodo de referencia, ¿cuánto vale? 1. Perdón, el factor de nodo en el nodo de referencia vale 1. ¿Qué es esto? Costos marginales de ambos nodos, ¿no? Del nodo de referencia respecto del nodo I. Cuando en el nodo I el costo marginal incorpora las pérdidas marginales, que son estas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, al nodo I, yo parto desde el nodo de referencia y le sumo las pérdidas marginales. Y con eso tengo el factor de nodo. Obviamente, cuanto mayor pérdidas tenga, ¿sí? Mayor variación de las pérdidas respecto de la demanda tenga, ¿sí? El factor de nodo va a ser más grande. ¿Cierto? ¿Y cuándo voy a tener una alta variación de las pérdidas respecto a la demanda? Pregunta. Cuando esté muy alejado del nodo de referencia. Exactamente, ¿no? Cuando yo esté más alejado del nodo de referencia, va a ser mayor. Pero no es tan así. No es tan así. ¿Por qué? Porque esto va a depender de si donde yo me estoy ubicando es un área exportadora o es un área importadora. Lo que ustedes dicen es cierto si eso es un área importadora. O sea, si desde el nodo de referencia yo tengo que mandar energía hacia ese nodo I, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener muchas pérdidas. Y por lo tanto el factor de nodo va a ser mayor que 1. Pero si yo le estoy enviando energía al nodo de referencia, si mi área es exportadora, entonces el factor de nodo va a ser menor que 1. Porque ante una variación de la generación, las pérdidas van a disminuir. ¿Sí? Mejor dicho, ante una variación de la demanda, las pérdidas van a disminuir. ¿Sí?
porque la voy a descargar a ese corredor. Entonces, factor de nodo igual a 1 en E6, nodo de referencia. Factor de nodo mayor que 1 en las zonas importadoras. Factor de nodo menor que 1 en las zonas exportadoras. ¿Sí? ¿Estamos? El nodo norte se está haciendo cada vez más exportador, así que nosotros podríamos pasar a tener factor de nodo menor que 1, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué efecto tiene sobre la demanda y la generación? Supongamos que el área nodo norte sea exportadora. Tengo exceso de generación. Si tengo exceso de generación, el factor de nodo es menor que 1. ¿Y el precio de la energía qué va a ser? ¿Más caro o más barato? ¿Cómo, Inge? Más barato. Más barato. Si yo estoy en un área exportadora, el factor de nodo es menor que 1 y el precio de la energía va a ser más barato, ¿sí? Por el precio de la energía hemos dicho que es el precio de mercado de referencia multiplicado por el factor de nodo. Si mi factor de nodo es menor que 1, el precio de la energía es barato. Bueno, si la energía donde estoy yo, que es un área exportadora, es barata, ¿qué me conviene instalar ahí? ¿Generación o demanda? Demanda. Porque ya hay exceso de generación. Claro. Si yo pongo más generación, ¿qué va a pasar? Me van a pagar poco, ¿sí? Porque ya hay generación. Entonces, el tema de los factores nodo también hace que se tienda a un equilibrio entre generación y demanda, ¿sí? Si yo tengo un área exportadora, voy a traer a la demanda hacia ahí. O sea, si hay alguna fábrica con uso intensivo de electricidad, le conviene ir a un lugar donde el factor de nodo sea bajo. Obviamente que no, las fábricas se instalan también donde están los recursos, la materia prima. ¿Sí? Entonces, si yo tuviese la libertad de instalarme donde pueda, donde quiera, mejor dicho, no donde pueda, sino donde quiera, entonces me instalaría, si es por costo de electricidad, en un área con factor de nodo menor que 1. Entonces, idealmente, esa área empezaría a aumentar la demanda y el factor de nodo llegaría a 1. ¿Sí? De manera análoga, en un área importadora, o sea que yo tengo mucha demanda, el factor de nodo es mayor que 1. Entonces, la demanda no va a ir a querer instalarse ahí. ¿Quién se va a querer instalar? Y el generador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí al generador le van a pagar más. ¿Sí? ¿Por qué le pagan más? Perdón, esto yo no le había explicado. Porque en la teoría marginalista, en la metodología marginalista, lo que se hace es, si un generador tiene un costo marginal, digamos, de 8, ¿sí? Se toma como referencia siempre, en cualquier momento, como referencia de precio de la energía, el costo marginal del último generador que ha entrado. Y siempre va a entrar, obviamente, el más caro. Entonces, a los generadores se les pagaba la variación que había entre el costo marginal del generador más caro respecto de su propio costo marginal. Entonces, si yo tengo un generador con un costo marginal medio, bajo, lo que fuere, y me voy a un área importadora, ¿sí? Donde el costo marginal es alto, ¿sí? Porque el factor de nodo es alto, entonces el generador va a ganar más. ¿Estamos? Entonces, en un área importadora, yo voy a tratar de atraer la demanda.
y en un área, perdón, un área importador voy a tratar de atraer la generación, y en un área exportadora voy a tratar de atraer la demanda, de manera de equilibrar generación y demanda. ¿Se entiende? ¿O ha sido mucho embrollo? Sí, jefe, en el Sí, caso sí, de se uno es entiende. porque está equilibrado todo. ¿Cómo, perdón? En el caso que el factor de nodo es igual a 1, generación es igual a la demanda. Claro, puede llegar a darse el caso, ¿no es cierto?, en que se equilibren generación y demanda y el factor de nodo sea 1, sea el mismo valor que en E6. El rigor, si por ejemplo yo tengo un generador en el bracho tiene un precio, esa generación. Ese precio hay que referirlo a E6. ¿Cómo se lo refiere? Con el valor del factor de nodo en el bracho, ¿sí? Y supongamos que ese generador quiere venderle demanda a la distribuidora de San Luis. Entonces, primero tiene que aplicarle el factor de nodo que hay en el bracho y después se lo valoriza llevándolo hasta San Luis, multiplicando por el factor de nodo que hay en San Luis, ¿sí? Así es como se hace digamos, la liquidación de costos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, ingeniero. Bueno, paramos acá. Ingeniero, Sí. ¿dónde dice el precio de la energía? El PM, ¿qué es lo que dijo que era? Arriba. El precio de la energía en el nodo de 6, el precio de energía de referencia, precio de mercado, Bien, ¿no? gracias. Bueno, Disculpe, ¿alguna otra pregunta? recuerden los 13 días para presentar el trabajo práctico, no sé, sería hasta el 25, porque ya concluimos el trabajo práctico número 14. ¿Qué? Bueno, pasámoslo después al PowerPoint, así lo subo Perfecto. al campus. Bueno, nos vemos mañana y empezamos tema nuevo que es control, potencia, frecuencia, ¿no? Regulación de frecuencia, regulación primaria y secundaria de frecuencia. Perfecto, hasta mañana, Bueno, ingeniero. nos vemos. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Buenas noches.